Hola a todos. Bueno, pues vamos a comenzar con la última clase de la primera unidad. Vamos a ver el tema de difracción de rayos X. Dijimos que ya teníamos conocimientos sobre lo que eran las redes cristalinas, los sistemas cristalinos. Y bueno, por ejemplo, en esta red dos dimensional podíamos identificar diferentes planos cristalinos, ¿sí? Por ejemplo, los planos en rojo iban a tener una distancia interplanar igual a los planos en verde. Esto solamente ocurría cuando la red era cúbica, ¿verdad? Pero podría haber otros planos cristalinos, por ejemplo este en azul, en el cual su distancia interplanar iba a ser más pequeñita que la de los rojos, ¿sí? Inclusive podríamos poner este plano donde se observa más fácilmente que este tiene una distancia interplanar mucho más pequeñita, ¿sí? Entonces, este conjunto de planos cristalinos me va a identificar a toda esta red cúbica, ¿sí? Bueno, entonces pasemos a estructuras tridimensionales. En este caso es una red tridimensional, nada más que si lo vemos por la cara de enfrente parecería ser dos dimensional, ¿sí? Si yo le doy vuelta, por ejemplo, en este ángulo vemos que sí se trata de un cubo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver la vista de frente. De igual manera vemos que hay diferentes planos cristalinos, en este caso los cafés, que tienen una distancia interplanar particular, ¿sí? Pero si yo aumento la red cristalina hacia abajo, vean que vuelvo a colocar mi celda unitaria. Y bueno, en este caso en rojo estoy haciendo notar otros tipos de planos cristalinos, ¿sí? Si yo le doy vuelta tantito, aquí se aprecia ya cómo se notan estos planos en las tres dimensiones, ¿sí? Bueno, entonces esta distancia interplanar que va a haber entre estos planos en rojo, bueno, pues va a ser diferente a esta distancia que vimos en los planos en café, ¿sí? Y de igual manera, estos planos cristalinos me van a denotar todo mi sistema, ¿sí? ¿Para qué es importante esto? Bueno, pues porque como dijimos en la presentación de inicio, podría suceder que tuviéramos ciertas sustancias que a simple vista, bueno, nosotros no sabemos qué es, ¿no? Pero precisamente utilizaremos esta técnica de difracción de rayos X para conocerlas, ¿no? Para identificarlas. Entonces, en un patrón de difracción de rayos X, como este que vemos aquí, el de la circonia cúbica, vamos a ver diferentes picos, ¿sí? Y cada uno de estos picos precisamente va a ser van a ser los que nos van a definir qué tipo de red de sistema cristalino tiene el material. Si en este caso se trataba de la circonia. Bueno, entonces cada pico va a ser asignado precisamente a un plano cristalino. Por ejemplo, este primero se le asigna al plano 111, que ya quedamos y conocemos que es como el que se forma un triangulito en el cubo. El 200 sería el que lo partiría a la mitad, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, entonces de eso se va a tratar, ¿sí? Para eso nos van a servir encontrar los planos cristalinos y saber que cada plano tiene diferente distancia interplanar, ¿sí? ¿Cómo podemos saber qué tipo de distancia interplanar tiene? Bueno, pues existen este tipo de fórmulas, ¿sí? Donde ya nosotros podemos encontrar diferentes parámetros de red. Por ejemplo, la distancia interplanar, que es D. Podemos encontrar también los parámetros de red A, B y C, que serían las aristas de este sistema cristalino, ¿sí? O los ángulos alfa, beta y gamma, ¿sí? Entonces, para cada sistema cristalino, vemos que la fórmula se va pues haciendo cada vez más compleja, ¿no? Y esto tiene que ver, bueno, pues porque de aquí a acá, bueno, la simetría va disminuyendo. E inclusive no estoy colocando aquí el sistema triclínico, pero los pueden encontrar en los apéndices del blog, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace el cálculo de las distancias interplanares? Por ejemplo, aquí hay un problema, calcular el parámetro de red A, es decir, cuánto mide esta cara, ¿sí? Esta distancia de esta arista. De una estructura cúbica sí se conoce que la distancia interplanar del plano 110 es 2.65 Armstrong, ¿sí? Bueno, entonces lo que yo voy a colocar aquí es esta formulita que teníamos para las distancias interplanares. Y si ustedes se fijan aquí dice HK
L, ¿sí? Dijimos que los índices de Miller eran precisamente H, K y L. Entonces, este es el plano con estos índices de Miller, ¿sí? Esta es la notación que vamos a usar. Entonces, simplemente sustituyo índices de Miller en H, 1, en K, 1 y en L es 0, ¿sí? Tengo mi distancia interplanar y lo que me piden es A, ¿sí? El parámetro de red. ¿Cuánto mide el cubo en sus lados? ¿Sí? Bueno, en este caso, este es otro sistema cristalino, pero el caso del problema es un cubo, ¿sí? Aquí lo más difícil es, bueno, pues saber despejar A, ¿sí? El cuadrado de la A. Entonces, al final vamos a ver que la distancia del parámetro de red A es igual a 3.74 Armstrong, ¿sí? O sea, no es algo difícil. Y por eso es que parte de su tarea son estos 3 ejercicios, ¿sí? En cada uno de ellos vamos a calcular precisamente la distancia interplanar de cierto plano, ¿sí? El 101 para el óxido de zinc, este para el óxido de silicio y este otro para el óxido de silicio, pero con diferente estructura cristalina, ¿sí? Sucede que un material puede tener diferentes estructuras cristalinas, por ejemplo, el óxido de silicio puede tener una estructura monoclínica o puede tener una estructura tetragonal, ¿sí? A estos les vamos a llamar polimorfos. ¿Recuerdan ustedes cuando decíamos los alótropos del carbono, los alótropos del azufre? Sí, es lo mismo, ¿sí? Es el azufre en diferente estructura cristalina, nada más que en este caso, bueno, pues son compuestos, ¿sí? No son sustancias elementales, son compuestos, ¿sí? Entonces a esto le llamaremos un polimorfo. Bueno, entonces ahora ya tenemos todo el conocimiento de estructuras cristalinas para conocer otras técnicas de caracterización de materiales, ¿sí? Nosotros como químicos estamos muy relacionados con las técnicas de espectroscopía, pero para materiales la difracción de rayos X va a ser como nuestro caballito de batalla, ¿sí? Porque, bueno, pues como decíamos en la clase introductoria, va a ser como si nosotros le sacáramos una huella digital a los materiales, ¿sí? Si no tiene cierto patrón, significa pues simplemente que no corresponde a tal compuesto, ¿sí? Bueno, y también recordemos que dependiendo de la longitud de onda que se utilizaba como fuente, se iba a dar cierta interacción en nuestra materia, ¿sí? Por ejemplo, con estas longitudes de onda simplemente girábamos a los centros o a los electrones. Aquí tenemos RMN, ¿sí? Si nos vamos a ondas más cortas, hacíamos vibrar los enlaces, que son IR, ¿sí? Con V, bueno, hacíamos las técnicas de absorción, ¿sí? En este caso excitamos los electrones a niveles energéticos de mayor energía, ¿sí? Pero ahora vamos a utilizar rayos X, que al igual que ciertas longitudes de UV ya se consideran radiaciones ionizantes, ¿sí? Pero ¿por qué es tan necesario utilizar este tipo de longitudes tan cortas? Bueno, pues precisamente entre más corta sea nuestra longitud de onda, yo voy a poder observar con mayor facilidad la estructura cristalina precisamente de esas dimensiones, ¿sí? A esas dimensiones tan pequeñitas. Bueno, entonces, como recordatorio nada más antes de entrar de lleno a esta difracción de rayos X, quería recordarles que la interacción de los fotones con la materia puede ser de diferentes formas, ¿sí? Una puede ser la absorción, que ya la conocemos, ¿sí? El material absorbe la energía que le está siendo incidida. Puede suceder que esta esta energía que ya absorbió el material, ahora la emita y se dé el fenómeno de emisión. Puede ser simplemente que no se absorba, simplemente que se transmita, que se disperse en el material. Pero también pueden suceder fenómenos de refracción, de reflexión y de difracción, ¿sí? Si yo les preguntara cuál es la diferencia entre estos tres, bueno, pues probablemente tengan una idea, ¿no? Refracción es, por ejemplo, cuando hacen esos experimentos de colocar un lápiz dentro de un vaso de agua, ¿sí? Vemos que la imagen del lápiz parece desplazarse, ¿sí? Esa es refracción. Reflexión precisamente es una de las operaciones de simetría que vimos, que sería la operación de cuando nosotros nos miramos a un espejo, ¿no? Cómo se refleja la luz. Y difracción es precisamente este fenómeno que vamos a conocer, ¿no? O quizás ya conocíamos. Bueno. También quiero recordarles antes de todo que los fotones, bueno, pues están constituidos por una longitud de onda, se caracterizan por su longitud de onda, qué tan cortos son o qué tan grandes son.
Y a su vez va a tener esta característica, así que va a tener ciertas crestas y ciertos valles. Además, recuerden que tenía un campo eléctrico y un campo magnético asignado, ¿sí? Estas ondas pueden tener cierta interferencia cuando nosotros usamos un detector, ¿sí? Si vemos que una onda se suma con otra onda que está en diferente fase, es decir, una cresta llega a coincidir con un valle, bueno, pues esta interferencia se llamaría destructiva. ¿Por qué? Porque el detector pues no analizaría nada, ¿no? Sería nula la señal. Pero si nosotros tenemos dos ondas de forma coherente, es decir, su cresta va a coincidir con la cresta de la otra onda, o del otro fotón, entonces esta interferencia sería constructiva, ¿sí? La señal se ampliaría y ya tendríamos una señal en un detector, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el fenómeno de difracción? Si nosotros nos encontráramos en un lago y arrojamos una piedra, veríamos que se crea un patrón de ondas, ¿verdad? Ahora imagínense que a esa le ponemos ciertas rejillas, ¿sí? Esta onda va a pasar por estos orificios, ¿sí? Y a su vez se va a propagar cada una de ellas. Va a llegar a un punto en el cual estas ondas choquen, ¿sí? En este caso voy a marcarlos con estos circulitos con centro blanco y con estos circulitos en centro, con centro oscuro, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde choque, va a pasar precisamente estos. Va a haber una interferencia de tipo constructiva o va a haber una interferencia de tipo destructiva, ¿sí? En este caso, vean que los círculos en negro me van a dar una señal ampliada, es decir, aquí hay una interferencia constructiva, pero los puntos en blanco no me están dando ninguna señal. Esto quiere decir, bueno, pues que precisamente en estos puntos están chocando crestas con valles, ¿sí? Se está anulando la señal. Bueno, pues eso es precisamente el fenómeno de difracción, ¿no? Difractar esta onda. Puede suceder que nosotros también hagamos este mismo fenómeno de difracción, pero utilizando como esta rejilla nuestro material cristalino, ¿sí? En este caso va a pasar nuestra fuente de ondas y se va a difractar en diferentes posiciones, en estos diferentes puntos, ¿sí? Habrá puntos donde sean interferencias constructivas y puntos donde sean interferencias destructivas, ¿sí? En este caso, nuestro detector solamente nos va a tomar en cuenta las interferencias constructivas, ¿sí? Y bueno, entonces, dependiendo de la estructura cristalina de nuestro material, se pueden crear este tipo de patrones diferentes, ¿sí? Entonces, vean cómo cada uno de los puntitos es diferente al anterior, ¿sí? Esto demuestra diferentes estructuras cristalinas. Y cada uno de estos puntos, aquí está la maravilla, cada uno de estos puntos precisamente va a denotar cierto plano cristalino, ¿sí? Entonces, todo es ahora sí que prácticamente geometría, de la reflexión de la luz. Y bueno, entonces cada uno de estos picos nos va a mostrar ciertos planos cristalinos. Y como ya habíamos platicado, si tiene tantos planos cristalinos, bueno, pues podría, por ejemplo, corresponder al sistema cúbico o tetragonal, ¿sí? Dependiendo cuál sea nuestro compuesto. Bueno, entonces dijimos que esta era nuestra red cristalina, ¿verdad? Dijimos también que en nuestra red cristalina iba a haber planos cristalinos y que estos planos cristalinos a su vez iban a estar separados por una distancia interplanar d, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos nuestra fuente de rayos X, ¿sí? Que son fotones. Y bueno, entonces llegan los fotones y chocan con estos átomos de nuestra red cristalina, ¿sí? En el momento en que chocan, va a ocurrir el fenómeno de reflexión, ¿sí? Ustedes pueden ver el ángulo en el que entra va a ser el espejo del ángulo en el que salen, ¿sí? Bueno, entonces tomemos en cuenta que van a salir, pero primero analizaremos esta parte, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, de aquí a aquí y de aquí a aquí, estos dos fotones o rayos X han atravesado la misma cantidad de distancia, ¿sí? Pero este ya llegó con el primer átomo y a este le hace falta este pedacito más, ¿sí? Para que llegue a chocar con este primer átomo.
Entonces, a esta distancia que le hace falta le llamaremos la distancia AB, ¿sí? Si ustedes se fijan, se forma como un triángulo rectángulo, ¿sí? Este es un ángulo de 90 grados y por geometría este ángulo corresponde a este ángulo interno, ¿sí? Que le llamaremos el ángulo teta. Bueno, entonces al momento de reflejarse, ¿sí? Ya dijimos que iba a salir con el mismo ángulo. Y si ustedes se fijan, ocurre lo mismo que en esta parte, ¿sí? De aquí a aquí y de aquí a aquí, este fotón recorre la misma distancia, ¿sí? Pero nos hace falta este pedacito también de B a C para que este fotón llegue a este átomo, ¿sí? De igual manera tenemos nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, entonces nosotros podríamos decir que este trayecto de A a B y de B a C, de A a B y de B más C, ¿sí? Tiene que ser un entero precisamente de la longitud de onda, ¿sí? ¿Para qué? Para que al final tengamos una interferencia constructiva, ¿sí? Porque si no es entero, si es fracción, entonces aquí no me va a quedar valle con valle ni cresta con cresta, tal vez me va a quedar cresta con valle y ahí no voy a tener señal, ¿sí? Bueno, entonces, y si ustedes también se acuerdan, el seno de teta iba a ser al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? En este caso, seno de teta, este es teta, ¿quién es cateto opuesto? La distancia de A a B. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa sería nuestra distancia interplanar, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Lo mismo para el otro triangulito, ¿sí? Nada más que en este caso el cateto opuesto sería la distancia de B a C y la hipotenusa de igual manera sería la distancia interplanar. Sustituimos en la primera ecuación AB y B y C. Y bueno, entonces en este caso despejando AB vemos que es D por seno de teta, ¿no? Y en este caso despejando BC es igual a D seno de teta, ¿sí? Aquí tenemos D seno de teta por D seno de teta. O sea que es igual a N lambda igual a 2D seno de teta, ¿sí? Ya dijimos que N tendría que ser un número entero para que haya una interferencia constructiva. Y resulta ser que en cristalografía N tiene que ser igual que 1 para que haya una buena señal en el detector, ¿sí? Entonces nos quedamos simplemente que lambda va a ser igual a 2D seno de teta, que va a ser la que conocemos como la ley de Bragg, ¿sí? Entonces, al fenómeno de difracción o a la difracción la vamos a llamar como aquella reflexión, porque al final de cuentas es una reflexión, ¿sí? Pero que va a cumplir esta ley de Bragg, ¿sí? Que va a tener al final una interferencia constructiva con otro fotón. Bueno, entonces ya dijimos que nos vamos a enfocar a los rayos X. Sin embargo, puede suceder que esta difracción también ocurra con electrones, con neutrones, ¿sí? Pero en este caso nosotros el más común es la difracción de rayos X. Bueno, y en relación con nuestro aparato, nuestro difractor de rayos X, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, la fuente de rayos X y dos, nuestro tipo de muestra, ¿sí? Como fuente de rayos X nosotros podemos utilizar diferentes tipos de elementos, cobre, cromo, diferentes, ¿sí? Pero todos estos van a estar encerrados en una cámara como esta, ¿sí? Esta sería la laminilla de cobre. Y esta cámara se encuentra al vacío. Aquí vamos a encontrar un filamento de tungsteno. Por este filamento de tungsteno van a pasar 30.000 volts. De tal manera, bueno, pues que van a desprenderse electrones. Estos electrones van a venir a chocar contra la lámina de cobre y se van a generar los rayos X, ¿sí? Estos rayos X van a salir de esta cámara a través de una ventana de berilio y a su vez van a ser filtrados con un filtro dependiendo de cuál sea nuestro elemento que genere los rayos X, ¿sí? Bueno, y vamos a analizar a nuestro cobre con este modelo atómico. Si recuerdan que en la primera capa que estaba al nivel 1s iban a caber 2 electrones y la íbamos a llamar la capa K, a la siguiente la capa M, a la siguiente la capa N y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues ¿qué sucede? Pues llegan los electrones acelerados precisamente y vean que va a chocar contra uno de los electrones de las capas internas, ¿sí? De tal manera, bueno, pues que lo va a expulsar y se va a generar aquí una vacancia, un hueco, ¿sí?
Entonces, al final yo voy a tener un electrón acelerado, que es el que llegó y chocó, y un electrón expulsado, que es el que, bueno, se está quitando de aquí del centro de esta capa, ¿sí? Ahora, la vacancia no puede estar sola debido a que el sistema se nos altera, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el átomo va a tratar de recombinar esta vacancia con uno de los electrones de las capas superiores. Vean cómo es que este electrón vuelve a caer a este nivel, ¿sí? Y se vuelve a regenerar esta vacancia. Al momento en que este electrón baja de este nivel a el exceso de energía que contiene el sistema va a ser expulsado como rayo X, que es este fotón que se está emitiendo. A su vez, este electrón, dejó aquí una vacancia, ¿verdad? Y puede suceder también que electrones de niveles superiores vengan y ocupen esta vacancia que se generó formando una cascada, ¿sí? Bueno, al final lo que yo voy a tener es esto, ¿sí? Un electrón que llega acelerado, incide sobre la capa más interna y expulsa a este electrón que estaba aquí, ¿sí? Posteriormente, este electrón de la siguiente capa viene, ocupa esta vacancia, pero por el exceso de energía se nos va a liberar un rayo X, ¿sí? Ahora, como les decía, puede suceder esta cascada de electrones. Si el electrón que va a ocupar el hueco que se genera aquí en la primera capa viene del nivel inmediato, es decir, del nivel L, la señal que se va a generar, el fotón que se va a generar, se va a llamar K alfa, ¿sí? Si el electrón viene de la otra capa, la capa M, y viene y ocupa este nivel K, ¿sí? Entonces, esta señal que se genere, el fotón que se genere, se va a llamar K beta. Y así sucesivamente. Si viene, por ejemplo, uno de la capa N a ubicarse en la vacancia de la capa L, bueno, pues se llamará L beta, ¿sí? Al final yo puedo tener diferentes señales, pero las que más se utilizan son las K alfa, ¿sí? Que en realidad son dos K alfa 1 y K alfa 2. Se promedia esta señal y bueno, tenemos nuestra longitud de onda de nuestro rayo X. Esta sería la gráfica de emisión de nuestros rayos X. Esta sería su longitud de onda. Aquí tenemos a K beta y K alfa para cobre. Y aquí tenemos al momento de utilizar molibdeno. Recuerden que les dije que podíamos utilizar diferentes tipos de fuentes. Aquí hay varias: cromo, hierro, cobre, molibdeno, plata. ¿Sí? ¿De qué va a depender el uso de cada una de estas fuentes? Bueno, pues de lo que yo quiera analizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una estructura con un parámetro de red muy pequeñito, por ahí de un Armstrong, pues no podría utilizar cromo porque esta longitud de onda es mucho más grande que mi parámetro de red, ¿sí? Tendría que utilizar por ahí alguno de molibdeno, que la podría ver, ¿sí? Que era lo que platicábamos anteriormente. Bueno, entonces, dependiendo de cuál sea nuestra fuente, vamos a tener este tipo de radiación, ¿sí? Y si no queremos, por ejemplo, las K beta, entonces nosotros colocamos un filtro de tal manera que me absorba toda esta radiación y que solo me deje la K alfa, que es la que me interesa, ¿sí? La que tiene mayor intensidad. Entonces, fíjense que dependiendo de qué elemento nosotros utilicemos como fuente, cobre, por ejemplo, nuestro filtro va a ser de níquel, ¿sí? Esta me va a filtrar toda esta radiación y solamente me va a dejar la radiación de K alfa, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta muy bien qué tipo de fuente vamos a utilizar y qué filtro vamos a utilizar. Generalmente, bueno, pues utilizamos la de cobre, que vean que no es ni tan larga la longitud de onda ni tan corta, ¿sí? Con cobre podemos analizar diferentes compuestos. Bueno, y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tipo de muestra que estamos utilizando. Existen diferentes técnicas de difracción de rayos X dependiendo del tipo de muestra. Entre ellas está la técnica de monocristales y la de polvo, ¿sí? Para la técnica de monocristales, como aparece aquí en el video, nosotros tendríamos que seleccionar un monocristal, es decir, un solo cristalito que tenga un diámetro de algunas micras, ¿sí? Este monocristal se va a montar sobre esta aguja que se ve y bueno, se fija de tal manera que nosotros podamos verla en las tres direcciones, ¿sí? Vean cómo al tomar nuestra medición
quien se mueve es la muestra, ¿sí? Se mueve en X, en Y y se mueve en Z, en las 3 dimensiones. Entonces, para nosotros en el laboratorio contamos con la técnica de difracción de rayos X en polvos y bueno, pues como lo dice su nombre, se requiere de una muestra policristalina, es decir, que tenga muchísimos cristalitos muy pequeñitos, ¿sí? De esta manera, como nosotros tenemos un policristal, bueno, pues ya no tenemos que tomar las mediciones ni en X, ni en Y, ni en Z, así ya tendríamos esta aleatoriedad en nuestra muestra. Esta muestra se coloca en este portamuestras que está indicando aquí la persona del video. Y bueno, se hace girar sobre su propio eje para tener una mejor estadística. Ahora vean que la que se está moviendo es precisamente esta fuente, ¿sí? Esta es la fuente de rayos X. Aquí se encuentra mi tubo y nuestra plaquita de cobre. Entonces, se va a mover esta fuente dependiendo de cuántos grados queramos nosotros analizar el material, ¿sí? Desde 0 hasta, no sé, 90, 60, dependiendo cuál sea nuestro interés. Bueno. Entonces, una cosa muy importante para tomar en cuenta aquí en la técnica de polvos, que les digo que es la que nosotros vamos a utilizar, es que si ustedes recuerdan cuando vimos aquí la ley de Bragg, decíamos que se tomaba en cuenta este ángulo teta, ¿sí? Que venía de la fuente de rayos X, aquí estaba nuestra muestra, y bueno, aquí está nuestro detector, ¿sí? Aquí es una teta. Pero por la disposición de nuestro instrumento, nosotros en la técnica de polvos vamos a tomar en cuenta el doble, el 2 teta, ¿sí? Mucho ojo con eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque se toma en cuenta precisamente la dirección en la que viene nuestra fuente, ¿sí? Entonces simplemente va a ser el doble de lo que nos dictaba la ley de Bragg. Es por eso que cuando nosotros vemos nuestros difractogramas, vamos a ver que todos están tomados en base a 2 teta, ¿sí? Bueno, ¿y qué hay que hacer cuando tenemos una estructura cristalina? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Bueno, pues para poder identificarlas, ya dijimos que tenemos una muestra de polvo, le sacamos nuestro patrón de difracción, ¿sí? Mucho ojo, no se trata de un espectro, como estamos acostumbrados a decir a este tipo de análisis, ¿sí? Por ahí luego llegan alumnos que me dicen, ay, el espectro de difracción de rayos X. No, el espectro es cuando tú corres una cierta cantidad de longitudes de onda. Y aquí estamos hablando que solamente se va a ocupar una longitud de onda, que era K alfa, ¿verdad? Bueno, entonces a esto le vamos a llamar difractograma, ¿sí? No espectro de rayos X. Bueno, entonces lo siguiente, una vez que ya tuvimos nuestro difractograma, lo que vamos a hacer es buscar las coincidencias con una base de datos y a su vez pues identificar la muestra. Ya existen diferentes bases de datos de múltiples compuestos, ¿no? Miles de compuestos que se han analizado. Entonces, lo que hace el equipo es ver la base de datos e identificar el material, pero nosotros lo vamos a aprender a hacer con las tarjetas de difracción, ¿sí? ¿Qué hace el equipo? Bueno, pues por ejemplo, nosotros por ahí tenemos la esperanza que sea óxido de circonio, pero óxido de circonio tiene diferentes polimorfos, el monoclínico, el cúbico y el tetragonal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos vamos a la tarjeta del óxido de circonio en su fase monoclínica y vemos que estos serían los estándares que me marcaría, ¿sí? Estos picos. Como yo puedo observar, bueno, pues nada más coincide uno y los demás no. Como les decía, rayos X es la huella digital, ¿sí? Si esta huella digital no te coincide con la que tú sacaste experimentalmente, simplemente quiere decir que no es ese el compuesto. Entonces, ese lo eliminamos. Ojo, aunque haya coincidido con uno de los picos, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos al siguiente. Este es el óxido de circonio en su forma tetragonal. Vemos de igual manera que como que quiere coincidir con y como que queda un poquito desfasado. Eso se los digo porque a veces me lo ponen en sus prácticas. El que quede desfasado puede quedar desfasado, perdón, pero muy, muy poquito. No estos grados, ¿sí? No ya más de 1 o 2 grados. Entonces, si nada más me coincide con uno y los demás no es ese material, no es circonio tetragonal.
Entonces nos vamos a la que sigue, circonia cúbica, y vemos que el estándar me está diciendo que precisamente los picos están en estos grados en los que estoy obteniendo yo mi patrón de difracción, ¿sí? Entonces de esta manera yo voy a identificar mi material. Entonces ya puedo decir que es circonia cúbica. Y bueno, voy a tener este tipo de tarjetas de difracción en el cual me va a decir, bueno, a tantos grados tienes tal pico con tal intensidad, ¿sí? De esa manera me voy a asegurar de que tenga mi circonia cúbica, y puedo de esta manera también identificar los picos que se están obteniendo, ¿sí? A tantos grados tal pico. Bueno. Otra de las cosas que se puede hacer con difracción de rayos X es medir el tamaño de cristalito, y para esto quiero que entiendan una cosa o que tengan en su mente una cosa. Nosotros habíamos hablado acerca de las celdas unitarias, decíamos que era la porción más chiquitita y que esta se iba a repetir y así se iba a formar el cristal, ¿verdad? Entonces, fíjense que esa es la celda unitaria, y un conjunto de celdas unitarias bien formadas, ¿sí? Nos va a formar el cristalito, ¿sí? Ahora, un conjunto de cristalitos, vean, cada uno de estos sería un cristalito, nos va a formar ahora lo que nosotros llamamos partícula, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a medir en rayos X es el tamaño de cristalito, es decir, de este conjunto de celdas unitarias. Ojo, puede suceder que en vez de estar agrupadas así estos cristalitos no estén agregados, ¿sí? Que estén solitarios, un cristalito por acá, otro cristalito por acá, otro cristalito por acá. Entonces, al momento de yo verlo, me va a dar la impresión, bueno, pues de que cada uno de estos cristalitos va a ser precisamente una partícula. No sé si me entendieron esta dualidad, ¿sí? Si el cristalito está agregado, ¿sí? De esta manera que me dé la impresión de que se forma una partícula esférica, a eso lo voy a llamar partícula, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esta partícula está formado por varios cristalitos, ¿sí? Y el tamaño que yo voy a medir va a ser precisamente el tamaño de estos cristalitos, ¿sí? Para que quede claro lo que vamos a medir con rayos X. Y lo que les decía, si estos cristalitos no están agregados, entonces van a ver que en varias publicaciones a este cristalito, como no está agregado formando una cosa más grande, pues se le va a llamar partícula, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso y tener mucho ojo en de qué estamos hablando. Bueno, entonces yo puedo medir el tamaño del cristalito con este patrón de difracción usando esta ecuación, la ecuación de Debye-Scherrer. Esta ecuación nos dice que el diámetro es igual a 0.9 por lambda, la lambda que esté utilizando. Si es cobre, quedamos que es 1.5418 Armstrong, entre beta, que va a ser la anchura media del pico, coseno de teta, teta sería la posición. Ojo, una teta, no dos teta, como me dice aquí. Entonces, este valor, por ejemplo, 35 grados, lo tendría que dividir entre 2 para que sea teta, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocar primero quién es teta. Teta quedamos que era la posición, ¿sí? Vamos a medir el tamaño del cristalito para este pico. Teta es la posición. Posición, aquí está, 31 grados. Ok. Beta, ancho a la altura media, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que este pico mide hasta aquí. Yo pondría que este es mi 100% de la altura, me voy al 50% de la altura aquí y veo cuál es mi anchura. Mi anchura va a ser de donde inicia este pico hasta donde termina este pico, ¿sí? ¿Qué tan ancho es? Y ojo, me voy a ir hacia abajo. No me sigan la línea del pico porque el pico tiene una tendencia así de tipo A, ¿sí? Así como que se abre. No me sigan eso. Solamente fíjense en la anchura del pico, ¿sí? Aquí, váyanse en línea recta hasta abajo y, por ejemplo, aquí serían 30 grados, aquí serían 32 grados, ¿sí? En total tienen una anchura de 2 grados, de 30 a 32. Por ejemplo, si yo quiero ver la anchura de este pico, bueno, ahora mi 100% de altura es aquí. Se los digo porque luego me comenten las equivocaciones de que me toman el 100% hasta acá de las cuentas que dice y no. Hay que fijarnos en el pico, ¿sí? Este sería el 100% de mi pico, al 50% pues sería por aquí,
¿sí? Vean que tiene una anchura más grande de aquí a aquí que ¿sí? Bueno, entonces, y otra de las consideraciones que hay que tener es la conversión, que 1 grado va a ser igual a 0.01745 radianes. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque esta ecuación se hizo tomando en cuenta que las partículas son, pues esféricas, ¿no? Ah, y otra de las cosas hay que tener en cuenta que, como les decía, son grados 2 teta, ¿sí? Habría que dividir todos los grados entre 2. Bueno, entonces ya tenemos todo, tenemos cuál es nuestra radiación de cobre, 0.5418, tenemos cuál es nuestra posición del pico, tenemos cuál es nuestra anchura media y tenemos este parámetro de conversión, ¿sí? Entonces simplemente sustituimos en la ecuación 0.9 siempre va a ser una constante por la radiación de cobre que dijimos que tenía esta longitud de onda entre beta. Beta es el ancho medio del pico. Quedamos que eran 32 grados menos 30, es decir, los 2 grados en 2 teta, por eso es que divido entre 2. Aquí me quedan grados y de grados voy a cambiar a radianes con esta conversión, ¿sí? 1 grado, tantos radianes. Por coseno de la posición 31 grados, pero acuérdense que son 2 teta. Entonces, para una teta divido entre 2, ¿sí? Y simplemente saco mi total. Al final vean que las unidades van a ser angstroms, ¿sí? Entonces, el diámetro de esta partícula es igual a 82 Armstrong. Nada más que nosotros no estamos acostumbrados a tomar ese tamaño de partículas, ¿no? De hecho, si ustedes pueden recordar, por ahí han visto mucho lo de nanotecnología, ¿no? Entonces, vamos a tomar el tamaño precisamente en nanómetros, ¿sí? El tamaño de todos los picos tendrían que estar dados en nanómetros, que sería, si Armstrongs es 1 por 10 a la menos 10 y nanómetros es 1 por 10 a la menos 9, bueno, pues simplemente recorremos un lugar el punto, ¿sí? Aquí está, 8.2 nanómetros. Ahora, ese es el tamaño de las partículas, pero de los cristalitos, perdón, o partícula, dependiendo cuál sea el caso, de nuestro primer pico, ¿sí? Para tomar el tamaño real de toda nuestra muestra, tendríamos nosotros que tomar el tamaño del primer pico, el del segundo, el del tercero, el del cuarto, y hacer un promedio de los picos, y ese sería el tamaño real de nuestro material, ¿sí? Bueno, y entonces como tarea vamos a hacer este ejercicio. Dice, bueno, en una empresa de alimentos se encontró una bolsa ahí con un polvo que no estaba identificado y se le sacó rayos X, ¿no? Aquí está. Ahora dice, bueno, tenemos por ahí las tarjetas de difracción que dicen que puede ser uno, el óxido de titanio en su fase tetragonal, vean, y otro, el óxido de titanio con su fase de rutilo, que también es otra fase tetragonal, pero de diferente grupo espacial. Si ven, este es el 141 y este es el 136. Y aquí vienen las líneas, por ejemplo, aquí viene en 2 teta, dice que si nosotros tenemos un pico, déjenme ver, aquí aparece un pico por ahí de 27. Fíjense que aquí no hay ningún pico en 27. Y lo buscamos entonces ahora en la fase tetragonal. Aquí tenemos un pico en 27 grados, 27.44. Nos vamos a la intensidad. La intensidad es del 100%, es decir, está hasta arriba, ¿sí? Entonces, este primer pico le va a corresponder a la fase tetragonal, al rutilo del óxido de titanio, ¿sí? ¿Cuáles son los índices de Miller asignados a este pico? Bueno, pues el 1, 1, 0, ¿sí? Entonces yo tendría que hacer lo mismo que hicimos para el patrón de el óxido de circonio. A cada pico lo tengo que identificar. Le voy a poner, este pico tiene estos índices de Miller, 1, 1, 0, y corresponde al rutilo, ¿sí? Después me voy con el siguiente, este pico, tantos grados, y lo busco. ¿Sí? Quizás por ahí haya algunos ejercicios donde tenga combinación de fases, donde los picos estén muy cercanos y tenga que discutirlos, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a fijar en la intensidad. Si aquí me dice que la intensidad es de 10 y aquí me dice que la intensidad es de 50 para el mismo pico y yo veo mi pico aquí por 50, entonces le va a corresponder a este material, ¿sí?
Entonces, no sé si sea el caso para este ejercicio, pero hay que completarlos en su casa y enviármelo como tarea, ¿sí? Entonces, hay que indexar el difractograma, es decir, poner los índices de Miller y a qué índice y a qué material corresponde cada pico, y hay que calcular el tamaño de cristalitos, ¿sí? Hay que hacer el cálculo para el primer pico, para el segundo, para el tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Mucho cuidado con la anchura del pico, porque eso va a ser lo que nos va a determinar qué tan grande o qué tan pequeño es el cristalito, ¿sí? Entonces, no me abran la medición hacia los lados, no me sigan la curvatura de este pico, porque al final acá me van a dar un ancho mucho más grande, ¿sí? Mucho ojo, tomen el ancho lo más posible, lo más cercano a lo que se ve aquí en pantalla, ¿sí? En sus casas, bueno, pues pueden hacer la imagen mucho más grande para ayudarse con eso, ¿sí? En el examen va a haber este tipo de ejercicios donde nosotros vamos a tener que indexar un patrón completo y obtener el tamaño de cristalito promedio, ¿sí? Es decir, un pico más otro, más otro, más otro y el promedio de todos. Y bueno, chicos, entonces eso es todo por esta clase. Van a ver que en el futuro va a tener mucha utilidad este tipo de análisis. Si hecho en cada práctica, esto va a ser lo que se va a pedir como reporte. Bueno, hasta luego.